Aquí comienza ¿Qué tal Cadecida Podcast? Un espacio de conversación abierto, independiente y pluralista. Ahora sí. Buenas tardes a todos, buenas tardes audiencia, buenas tardes personas que se están conectando a nuestra sitio web, a nuestra fanpage de Que Chile Decida Maule. Estamos nuevamente con una nueva entrega de estas especiales del podcast que estamos transmitiendo también en vivo. Y en esta ocasión tenemos un capítulo relativamente especial. Disculpen. Tenemos un capítulo relativamente especial que es la participación de Patricia Muñoz, la defensora de la niñez. Muy bienvenida, Patricia, bienvenida a nuestro podcast, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la buena onda. Gracias por la invitación. También, bueno, parte de nuestro panel hoy día, se modificó el día de ayer, pero hoy día nuestro panel nos acompaña Camila Román, que es psicóloga clínica, especializada en infanto juvenil, que trabaja en parte de la red Sename. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Hola. Bien, y Roberto, muchas gracias, Camila. Y Roberto Padilla, espero que conocido de todos en este programa, que participó con nosotros en los 2 capítulos que tuvimos sobre derechos humanos. Roberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Matías. Este programa va a ser mucho más corto que los anteriores, pero aún así vamos a tener mucha conversación interesante. Para empezar, Patricia, 2 preguntas primero. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va el confinamiento? La última vez que pude ver, al menos el matinal de los que son, que es lo poco que veo de noticias, estabas en Temuco, eso se fue de 2 semanas y te habías pillado la cuarentena. Esa es la primera. Y la segunda, que vayas inmediatamente con explicar un poco qué es lo que hace la Defensoría de la Niñez, que es un departamento, una institución relativamente nueva dentro de nuestras instituciones. ¿Qué es lo que hace y cómo participa de estos procesos que hoy día, desde el 18 de octubre, nos han tenido bastante alerta de la situación de niños, niñas y adolescentes? Sí, bueno, la situación del confinamiento yo creo que como a todos un poco ambivalentes, ¿no es cierto? Pasando por aburrimiento, por ganas de que esto pase, por también agradecimiento de tener la posibilidad de trabajar desde la casa, cosa que no todo el mundo tiene y yo creo que eso hay que valorarlo también, ¿no? De tener la posibilidad de no estarse exponiendo al contagio, así que ahí con ambivalencia diría yo, pero bien, tenemos a todo el equipo de la Defensoría trabajando desde distancia porque nos interesa que también estén protegidos, así que en ese sentido funcionando, pero si bien con teletrabajo tratando de mantener ahí todos los temas de niñez y adolescencia bien en conocimiento de la gente, porque precisamente yendo a tu pregunta de las funciones y de lo que hace la Defensoría efectivamente es una institución autónoma del Estado, eso significa, y es bueno que la gente lo sepa, que si bien pertenece al Estado de Chile, o sea, es una institución pública, no tiene dependencia de ninguno de los poderes del Estado, ¿ya? Y eso es relevante porque dentro de sus funciones está precisamente hacer observación de cómo los órganos del Estado se comportan en relación con el respeto y el resguardo de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y si tuviera dependencia de algún poder del Estado, evidentemente es muy difícil poder ejercer esa observación y también ejercer aquellas acciones críticas que tienen que ver con cuestionar cómo el Estado chileno va actuando en relación con los niños. Y surge el año 2018 a través de la ley, que es la ley 21.067, y que le entrega como obligaciones la de promover, difundir y proteger los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que vivan en Chile. Sobre la base de, en términos normativos, lo que mandata nuestra Constitución, pero particularmente sobre lo que plantea la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada, como quienes nos acompañan en el panel lo deben saber muy bien, el año 1990, o sea, hace 30 años, y la verdad es que estamos muy lejos de decir que somos un país que, a pesar del tiempo transcurrido, cumpla con aquel paradigma desde el que separa esta Convención, que tiene que ver con reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, como personas tan dignas e iguales, aunque estén en proceso de desarrollo, y que evidentemente nos saque de una visión que desafortunadamente sigue persistiendo en el Estado chileno, que es una visión tutelar, ¿no es cierto?, asistencialista, y la mayoría de las veces, Camila lo sabrá muy bien, si es que trabaja en un programa
casi desde la caridad de cómo el Estado entiende su rol respecto de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Así que es una función bien compleja, pues yo estoy centralizando los objetivos, ¿no? Pero luego tenemos en la ley una gran cantidad de funciones, entre las cuales estaba la que yo comentaba de hacer observación y seguimiento al comportamiento de los órganos del Estado, también la posibilidad de intervenir judicialmente en aquellos casos graves y de algunos delitos en los cuales las víctimas son niños, niñas y adolescentes. Y por cierto que es un desafío muy grande porque además nosotros tuvimos que instalar, o sea, esta era una institución que no existía a junio del año 2018 y eso involucraba desde nada, desde cero. Yo siempre cuento que la Defensoría partió siendo yo, que trabajaba en un café en el centro de Santiago con mi computador, entonces la Defensoría almorzaba, trabajaba y tomaba desayuno en el café, o sea, no había un soporte institucional y tuvimos que partir desde ahí, así que ha sido un esfuerzo significativo, pero era imprescindible que esta institución surgiera. Y ahí, solo para concluir a tu pregunta, decir que la institución nació, la Defensoría de la Niñez, gracias a la presión que la sociedad civil que trabajaba con infancia hizo por mucho tiempo para que esta institución se creara, y esa presión fue recogida en varios informes del Comité de los Derechos del Niño, donde recomendaban a Chile precisamente la creación de esta entidad autónoma de derechos humanos con un foco especial en niños, niñas y adolescentes, porque tenemos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, que también es órgano autónomo, pero que vela en términos generales, no con esta especificidad nuestra que es solo respecto de niños, niñas y adolescentes. Bueno, como dijiste, partieron en junio de 2018. Creo que yo, las primeras entrevistas que escuché tuya fue, si no me equivoco, en Canal 13, y tenía que haber sido por ahí por noviembre, hablando sobre la situación Sename. Y bueno, personalmente ese día una de las cosas que me llamó la atención fue, primero, la existencia de la Defensoría de la Niñez, y segundo, que encuentro que el nombre del cargo es sencillamente genial. Defensora de la Niñez suena muy, muy poderoso. Así que bien por eso. Te dejo el micrófono a Camila, que tiene algunas preguntas para ti. Sí, hola, gracias. Bueno, yo, Patricia, me dediqué a leer el informe que ustedes emitieron, que debo destacar que es súper bueno, contiene varios puntos súper importantes, y de ahí me quiero como colgar un poquito para ir hablando. Mi primera impresión fue el que ustedes mencionen de alguna manera que la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, esto comienza desde antes del estallido. Quería irme un poquito más al tema del estallido, y que esto comienza antes, y ustedes lo visualizan en los estudiantes secundarios de los liceos emblemáticos. Uh-huh. Entonces, mi pregunta básicamente es si es que existe desde antes y durante el estallido social una violación sistemática de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A ver, yo ahí te respondería dos cosas. Primero, que la situación de vulneración de derechos de niños es una situación que viene existiendo en nuestro país desde hace muchísimo tiempo, indudablemente mucho antes, desde el estallido social, sin ninguna duda, en términos generales, un poco por lo que decía, porque mientras los órganos del Estado y también mucha parte de la sociedad siga pensando en una visión tutelar de los niños, donde ellos no tienen derechos, donde no pueden expresarse, donde no participan, donde en definitiva están sujetos a las decisiones que bien o mal tomen los adultos que les rodean, eso ya constituye una vulneración a derechos que han sido consagrados por la Convención sobre los Derechos del Niño, el derecho a ser oído, el derecho a la participación, etc. Luego tenemos una situación específica que no se puede dejar de mencionar, que es la situación de los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado, ¿no? O sea, quienes están hoy día y han estado en residencias del Sename, aquí hay una declaración que ha sido demasiado contundente el año 2018 del Comité de los Derechos del Niño, a raíz de una investigación que se hace contra nuestro país, donde lo que se declara es que en Chile se han violado grave y sistemáticamente por más de 40 años los derechos de los niños bajo cuidado del Estado, en razón de lo que planteábamos, ¿no? De esta visión subsidiaria, caritativa del Estado, donde tenemos programas y residencias sobre la base de estas subvenciones, ¿no es cierto?, donde el Estado no ha sido capaz de hacer una reforma estructural
ni siquiera en las propuestas legislativas que hoy día están en discusión para hacerse responsable de esto, y esto es particularmente grave si consideramos que tenemos el punto de inflexión, que fue lo que generó la investigación, que es la muerte de Lisette en una residencia, y que al menos todos esperábamos y teníamos la expectativa, o quienes trabajamos en esta materia, de que eso hubiese provocado un remesón suficientemente fuerte para hacer los cambios estructurales que se requieren, pero ya estamos al 2020 y vemos que eso no ha sido así. Y luego, efectivamente, tú relevas lo que planteamos nosotros en el informe, donde a raíz del tema del estallido social nosotros nos centramos en decir, ¿sabe qué? Particularmente en lo que tiene que ver con los secundarios, acá sus vulneraciones a derechos no son solo desde el 18 de octubre, sino que vienen en términos de estigmatización y criminalización desde mucho antes. Es cosa de pensar en la ley Aula Segura, que es un reflejo, yo creo, súper potente en términos de cómo se utiliza la legislación para criminalizar a un grupo determinado de la población sin ningún sustento y además sin ninguna finalidad real en la ley. Y eso es súper grave, no solo porque sea propiciado por quien en ese entonces era la ministra de Educación, que es un agente del Estado y que por lo tanto está obligada a que en sus decisiones tenga que tener como consideración primordial el interés superior de los niños, sino que también porque es propiciado y fomentado por un órgano como el órgano legislativo, que también siendo agentes del Estado tienen ese deber de consideración primordial del interés superior, y eso no se condice. Pero también nosotros planteamos que hay vulneraciones en otros espacios. Ya veíamos los niños que están bajo cuidado del Estado, pero tenemos a los niños mapuches en la zona del conflicto, en la zona de la Araucanía, que han sido víctimas de violencia policial persistentemente asociada a una situación que, por cierto, no les empece y que tiene que ver con esta incapacidad del Estado chileno, independiente del gobierno de que se trate, porque nosotros hicimos un análisis a raíz del caso Catrillanca, donde se queda claramente establecido que, vuelta a la democracia, ningún gobierno ha sido capaz de establecer relaciones asociadas al reconocimiento de los pueblos originarios, y por tanto eso provoca instancias de violencia significativa. Pero también tienes, por ejemplo, a los niños en situación de calle, que es tremendamente violento también, y sin duda los secundarios en esta línea que te planteaba, en términos de cómo la criminalización y la estigmatización, no solo propiciada desde las entidades públicas, sino también muchas veces favorecida por los medios de comunicación, ha dado cuenta de una vulneración sistemática en el sentido de la comisión de actos generalizados y permanentes dirigidos en contra de un grupo específico de la población, respecto del cual además tenemos un deber de protección reforzada, que es absolutamente contradictorio con el comportamiento estatal que hemos observado en esta materia. Hola Patricia, Roberto acá. Quería hacerte una consulta, porque te sigo en Twitter y agradezco mucho tu presencia en redes sociales porque es muy informativa, me agrada mucho. Y en algún momento... Nuevamente, gracias a las redes sociales, tenemos un gran invitado en el podcast. Así que, y tu presencia en redes sociales es muy positiva, muy informativa, presta mucha utilidad. Pero me fijo en un tweet fijado que tienes en Twitter, ¿cierto? Y que dice: la prueba de la moral de una sociedad es lo que hace por sus niños. Tenía planeado preguntarte, bueno, ¿cómo le va a Chile hoy en esa prueba? Pero un poco con tu primera respuesta y la respuesta que le diste a Camila, como que me va quedando claro, ¿cierto? Que sirve para pintar un panorama. Pero entonces voy a la segunda pregunta que fluía de esa. Imaginémonos, ¿cierto?, un modelo que podamos mirar, ¿cierto?, un modelo en otro lugar del mundo que proteja derechos del niño, así como los derechos del niño, niñas y adolescentes. ¿Qué tipo de modelo sería pensando en la realidad chilena, pensando en nuestra realidad cultural y económica y todos esos factores adicionales, considerando la mayor cantidad de variables posibles? Si miramos hacia el extranjero, hacia otros estados, al mundo comparado, ¿qué tipo de modelo sería al cual Chile debería aspirar o podría aspirar? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que lo que pasa es que modelos uno puede mirar como los países nórdicos tienen una evolución mucho mayor en esta materia, Noruega, bueno, Irlanda también, que son experiencias además que pudimos conocer directamente con las defensorías de la niñez de esos lugares. Pero el tema es que nosotros no somos en términos ni de idiosincrasia ni de economía con esos países. Por lo tanto, cuando yo pienso en lo que esta prueba, no sé lo que dice en ese tuit, debiéramos ser capaces de sortear,
Más bien, precisamente yo lo veo desde cómo debiéramos nosotros construir nuestro propio mejor espacio para niños, niñas y adolescentes. Porque en el fondo es difícil, más bien imposible, pensar en que Chile va a tener de aquí a mañana un PIB significativamente mayor que nos permita arbitrar medidas para sortear determinadas cosas que los niños necesitan. Pero hay muchas cosas que no pasan por el tema de recursos, sino que pasa más bien por una articulación de vida y por la generación de políticas públicas que se hagan con enfoque de derechos humanos. Y al menos mi pretensión y la pretensión de la institución que yo dirijo tiene que ver con empujar al Estado, independiente de quien sea que lo gobierne, a entender que cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes necesitamos diseñar las políticas públicas con enfoque de derechos humanos, y eso demanda de ciertas exigencias. Primero, que los propios destinatarios de esas políticas públicas participen. Y que tú tengas como órganos del Estado la obligación de hacer partícipes a los niños, niñas y adolescentes con incidencia en la toma de decisiones, no es algo que requiera plata. Es cambiar el switch, ¿no? Es cambiar la estructura donde en definitiva los adultos seguimos creyendo que sobre la base de nuestras decisiones podemos hacerlo mejor por los niños en circunstancias que no les damos ese espacio. O también pasa por entender que las políticas públicas con enfoque de derechos humanos demandan de la interseccionalidad, o sea, de un trabajo que se haga poniendo en el centro del servicio y de la atención al ser humano y por lo tanto erradicando el trabajo por estanco. Porque hoy día educación trabaja en lo que quiere educación sin interconectarse con salud, por poner un ejemplo. Sename es como si fuese un organismo aparte, como si los niños que están al interior de residencias del Sename no necesitaran o no tuvieran derecho a la educación, no tuvieran derecho a la salud, no tuvieran derecho a la recreación. No sé si me explico. Lo que quiero decir es que en el fondo acá yo creo que no tenemos, o sea, obviamente los modelos externos son útiles para que uno mire en definitiva cómo pueden llegar a funcionar, pero yo siento que nuestra idiosincrasia, nuestra forma propia como país, a estas alturas, habida cuenta de 30 años desde que hemos ratificado la convención, ya tenemos suficientes diagnósticos, suficientes herramientas para que en definitiva se tomen las acciones que eso impliquen. Y eso es lo que yo debo reconocer también me frustra, porque en el fondo el rol de la Defensoría no es un rol que pueda ejecutar directamente. ¿Me entienden? Que yo diga, ok, la política pública de ahora en adelante en educación va a ser integrar todos los aspectos desde el punto de vista de la educación emocional, lo holístico, no esta lógica academicista, exitista, de que en definitiva competimos, que a nadie le importa si yo estoy bien o estoy mal, cómo genero una educación como derecho humano desde la lógica de la UNESCO, ¿no es cierto? Aprender a saber, pero también aprender a relacionarme con otros, a compartir, etc. Pero nosotros como Defensoría no tenemos esa posibilidad. La posibilidad que tenemos es pedirle al Estado, hágalo conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Y eso es frustrante, particularmente para una persona como yo que es orientada a la tarea, en términos de no poder ir concretando con la inmediatez o con la celeridad que quisiéramos, ¿no es cierto?, esos cambios. Pero bueno, yo creo que el que ustedes me hayan invitado tiene que ver también con cómo vamos haciendo todos comunidad, y el rol de la sociedad civil es fundamental. Yo cada vez lo relevo, cada vez que puedo, porque no solo porque lograron que esta institución se creara, sino porque en definitiva son quienes haciendo presión pueden también fortalecer y fomentar los cambios que hoy día necesitamos. Entonces, no sé si la respuesta satisface tu pregunta, pero yo creo que más que mirar un modelo y decirte, por ejemplo, Irlanda funciona fantástico, yo creo que acá tenemos herramientas suficientes, tenemos profesionales suficientes y capacitados para poder abordar esto, pero eso requiere, y acá tengo un punto que tiene que ver con una crítica estructural a la lógica estatal, que demanda de que personas técnicas estén en cargos de decisión y de poder. Porque si al menos, y en lo que me compete, si en lo que tiene que ver con infancia y adolescencia seguimos teniendo visiones políticas sin el componente técnico, que por cierto considera los estándares internacionales de derechos humanos, es imposible avanzar. Porque siempre vas a encontrar la traba de lo político, ¿no? Del cálculo. ¿Cómo voy yo en esta? ¿Ah? Que es lo que a mí por lo menos me desagrada profundamente de
de la lógica con la que muchas veces observamos la política, porque yo soy una fan de la política, pero de la política buena, de la política al servicio de las personas, de la política en que el cálculo personal no está detrás de lo que yo estoy votando y decidiendo, ¿no? De la política por venir. Patricia, mencionaste algunas cosas dentro de esta respuesta y que nos van a llevar a las siguientes, imagino que 3 o 4 preguntas. Primero, tocas una que tiene que ver con participación. Sabemos que la participación ciudadana en general en nuestro modelo político-económico no existe. Votamos y es toda la participación que tenemos. Podemos generar instancias, podemos tener reuniones, juntarnos, hacer muchas cosas, pero no existe más allá de la presión que podemos hacer en la calle y votar. Esa es nuestra participación ciudadana. Sobre todo la participación de niños, niñas y adolescentes es inexistente. Pero durante este proceso del 18 de octubre en adelante, se discutió de la participación de niños menores de 14 años hacia arriba que pudieran participar en lo que vendrá más adelante en octubre, ¿cierto? Bueno, se desechó rápidamente, pero estuvo ahí, se puso en palestra, se puso en la discusión. ¿Cómo crees tú que puede venir la política de este posible futuro en la participación de los niños? ¿Cómo podemos hacer este cambio del adultocentrismo a permitir que los niños, a quienes tratamos de hacerlos responsables de sus actos cuando son delictuales, no los hacemos responsables de sus opiniones cuando pueden hacerlo a partir de, no sé, pongámonos de acuerdo, 14, 15, etcétera años? ¿Cómo podemos fomentar esa participación en este futuro por venir? Bueno, yo creo, lamentablemente, y me parece que es un profundo error lo que pasó en el ámbito legislativo, en que se rechazara ese proyecto de ley que pretendía dar derecho a voto a los adolescentes. Ese proyecto contemplaba que entre 14 y 16 votaran en las municipales y sobre 16 en las parlamentarias y presidenciales. Nosotros como Defensoría de la Niñez ese proyecto lo informamos favorablemente, recomendando que efectivamente se votara a favor porque la participación no solo implica en el contexto del voto una manifestación expresa y concreta de la incidencia, ¿no? Sino que porque además está demostrado en los países que lo tienen que compromete mucho a los jóvenes con la lógica democrática y con la participación cívica permanente, en el fondo, ¿no? En esta consideración que se hace de la importancia que tienen ellos como agentes claves no solo de su propio desarrollo, sino que también del desarrollo de un país, que no puede prescindir de su existencia, no es como que no existe. Así que me parece que se ha desaprovechado esa oportunidad, que por cierto, dadas las circunstancias, no es posible reanudar en este contexto y lograr que a la votación de octubre puedan votar, o sea, eso ya está a la base descartado. Por lo tanto, desde ahí yo creo que acá hay un llamado de atención si es que se genera la votación que aprueba la nueva Constitución, si es que esa es la opción que triunfa, para los constituyentes. O sea, acá si es que se aprueba la decisión de la nueva Constitución, tendrán los constituyentes una hinchadora permanente para que ellos den espacios de participación efectiva a los niños y por lo tanto puedan contener en sus propuestas de Constitución aquello que significa efectivamente la integración de vida de sus derechos humanos que hoy día la Constitución no es capaz de brindar, si esa es la realidad, ¿no? Lo vemos a diario, qué mejor manifestación, solo para poner un ejemplo, que la situación de los niños, niñas y adolescentes que viven en zonas de sacrificio, que imagínense que les llamamos así, donde en el caso de Quintero y Puchuncaví tenemos un fallo de la Corte Suprema de nuestro país del 29 de mayo, que ordenó medidas y que los niños siguen viviendo en contaminación, en exposición. O sea, lo que quiero decir es tal como están declarados hoy día esos conceptos en nuestra Carta Fundamental, desafortunadamente no tienen un correlato que implique un resultado efectivo para quienes son sus destinatarios. Así que, de todas maneras, yo creo que si prospera la opción apruebo, los constituyentes van a tener un desafío crucial en términos de brindar espacios de incidencia real a niños, niñas y adolescentes. Y a todos los niños, niñas y adolescentes, ojo, ¿eh? También es un tema de realidad de niños, niñas y adolescentes participe. Y aquí hablo con niños, niñas y adolescentes con discapacidad, los que están bajo cuidado del Estado, no podemos dejarlos fuera, quienes son migrantes, por ejemplo, los que pertenecen a pueblos originarios. O sea, no es que hagamos una selección solo de quienes en realidad creemos que son los que están en condiciones de opinar, sino que es absolutamente transversal y en la máxima diversidad. Chiquillo, ¿alguno más? ¿Alguna siguiente pregunta? Si no, tengo... Yo, primero, en cuanto a la respuesta que me dio a la
pregunta anterior, Patti, decirle que básicamente soy René Zellweger y ella es Tom Cruise. Me convenció cuando dijo enfoque de derechos humanos, así que perfecto. Me convenció absolutamente su respuesta. También creo que en Chile hay capital, o no sé, no ocupemos la palabra capital, si humano no es capital. Hay material humano suficiente para poder desarrollar un modelo de protección a la infancia que sea nuestro, que sea propio, que tenga ese enfoque de derechos humanos. Y para complementar un poco, porque y hablando sobre derechos humanos, ¿cierto? Hace unas 2 semanas atrás, una semana atrás, estuvo acá con nosotros Claudio Nacho y mencionó a propósito de la crisis del COVID-19, ¿cierto? Que esta era una crisis no solamente sanitaria, sino que también una crisis de derechos humanos. Entonces, sí, por supuesto que lo es, así como que lo dijo y es como, vaya, cuánta razón. Y pensando en el derecho humano del niño y adolescente en esta circunstancia, ante esta crisis sanitaria, ¿cuáles son los riesgos más potentes que está enfrentando la infancia en Chile a propósito de la crisis sanitaria? Pero pensando en que ya venían de una situación tanto irregular, si bien lo dijiste al principio, la situación de violación de derechos humanos de la infancia es de larga data en Chile. Desde octubre a la fecha, no es que cambie en el sentido de que dejaron de violar sus derechos humanos, sigue violándose los derechos humanos, pero de una forma distinta, ¿cierto? Con nuevas situaciones de violación a los derechos humanos de niños y adolescentes. Entonces, desde octubre a la fecha ha pasado mucho para niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son los puntos más críticos con respecto a la situación de derechos humanos en Chile en este periodo, en este último periodo, en estas últimas 5 o 6 meses? Bueno, obviamente no puedo no estar de acuerdo con el maestro Nach, imposible criticar su posición, así que eso primero que todo. Ciertamente este es un tema de derechos humanos indiscutiblemente, por varias cosas. Yo creo que también porque esta crisis sanitaria lo que ha develado de manera muy dramática es cómo la desigualdad y la inequidad son un reflejo aún más crítico ante situaciones de crisis como la que estamos enfrentando, ¿no? Y por tanto es un llamado de atención aún mucho mayor a cómo logramos responder a los derechos humanos de quienes necesitan de una atención directa, particularmente por sus grados de vulnerabilidad. Cuando hablamos de la situación de crisis y cuando se plantea, por ejemplo, como medidas gubernamentales asociadas a la prevención y la importancia de la prevención con el lavado de manos, y tú te das cuenta de que hay niños que no tienen acceso al agua, tú dices, pero ¿de qué estamos hablando? O cuando hablamos de una cuarentena pensada en un departamento con 3 dormitorios o con 2 dormitorios incluso, y no lo ves desde la perspectiva de una familia donde 12 viven en una mediagua, hacinados, obviamente es que estamos develando cómo la desigualdad, la inequidad, la pobreza son una vulneración permanente de derechos humanos, ¿no? Y yo lo que espero, sinceramente, es que esta situación de crisis nos permita reflexionar y hacer los cambios significativos que tenemos que hacer desde el punto de vista del abordaje de la necesidad de equiparar la cancha, de que en definitiva tengamos un estándar en que de ahí para arriba todo lo que quieras, pero nadie de aquí para abajo en el fondo, ¿no? Y por tanto no se trata de no querer entonces privilegiar o no querer que la gente tenga acceso. Te pongo un ejemplo que hablamos hoy día en la mañana con Alberto Larraín en una entrevista. Era como, no es que yo no quiera que los funcionarios de Carabineros tengan mascarillas N95, que son para protegerse, pero no puede ser que tengan ellos y no tengan los médicos en los hospitales públicos donde están atendiendo a las víctimas. Y no se trata de que no quiera que los Carabineros lo tengan, sino que quiero que lo tengan, pero también lo tengan quienes lo necesitan. Me explico, es un ejemplo súper pedestre, pero en el fondo creo que es muy gráfico en el sentido de cuando hablamos de nivelar, no es que yo quiera quitarle a quienes tienen más posibilidades, sino que más bien es cómo logramos que quienes no las tienen lleguen a un estándar mínimo de dignidad. Porque la Declaración de Derechos Humanos dice, todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. O sea, ¿qué más potente que esa declaración que es abordada por
los estados del mundo. El punto es que yo creo que acá en Chile, y no solo en Chile, pero yo vivo acá, soy defensora de las niñas de acá, por lo tanto hablo de acá, tenemos una costumbre en que el discurso es potente, pero no se condice con la acción concreta, ¿no? Mejor ejemplo, los niños primero. Claro. Pero los niños primero y les quitamos las vacunas. Las residencias del Sename todavía están esperando los insumos para que estén previniendo el contagio. Entonces, ¿de qué estamos? ¿Cómo entendemos la lógica? Yo por lo menos soy una persona coherente. Lo que pienso, lo digo, y lo que digo, lo hago. Y yo creo que esa es una exigencia mínima que debemos hacer a quienes lideran el poder público en nuestro país. Y por lo tanto, que el discurso sea coherente con la acción. Entonces, cuando hablamos de los niños primero, no solo tenemos que pensar en los niños en sentido como recreativo, ¿no es cierto? Como que les regalamos un computador, sino que, ¿qué sacamos regalarle el computador si no tiene acceso a internet? ¿Qué sacamos regalarle el computador si su familia no tiene las herramientas para guiar y orientar el uso de ese aparato? ¿En qué momento nos preocupamos también de la salud emocional de los niños, que ciertamente en este contexto está siendo muy, muy afectada? O sea, pensemos en lo que implica en términos de ansiedad, de estrés, para las familias, el temor a perder el trabajo, el temor a no tener dinero. Yo le decía en la mañana con esta expresión coloquial, a no tener cómo parar la olla. Si esa es la realidad que vive gente de nuestro país. Entonces, eso obviamente tensiona a la familia. Y esa tensión que vivimos los adultos también es una tensión que reciben los niños y que están en una relación donde efectivamente están viendo complicada su salud mental y donde tampoco tenemos en nuestro país un abordaje en términos de la salud mental que sea lo suficientemente potente para hacernos cargo de eso. ¿Qué mejor prueba de ello que estuvimos tratando de que no quitaran recursos al programa Habilidades para la Vida del CUNAEB? Porque parecía ya, es que de todo contrasentido que en un contexto como este, donde más necesitan apoyo las familias y los niños, se estuviera pensando siquiera que un programa de esa naturaleza, basado en evidencia, que ha funcionado, dejara de existir cuando más lo necesitan. Entonces, ¿cómo entregamos herramientas a la familia? Porque los niños, todo lo que son como esponja, entonces en el fondo también la relación y la interacción con sus adultos significativos es tremendamente relevante en su formación y en lo que luego ellos van a hacer como personas adultas. Y si seguimos desatendiendo eso en términos de la prevención, obviamente estamos haciéndolo todo mal, porque además es un dicho y un hecho de la causa estudiado por quienes son expertos en esta materia, que el Estado reaccionando es mucho peor. No es capaz de reparar suficientemente cuando hay vulneraciones. Entonces lo que tenemos que preocuparnos es de invertir en prevención de vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y yo de verdad espero que esto nos sirva para poder hacer ese cambio. Y ahí es donde la invitación es que nos ayuden a empujar esa petición, ¿no? Ese cambio de visión, porque de verdad es entender distinto. Es entender distinto el Estado, es entender distinta la relación desde el Estado con los ciudadanos, es entender que los niños, niñas y adolescentes podrán no votar, pero eso no implica que no tengan derechos, que puedan seguir siendo invisibilizados, etc. Sí, bueno, yo quería preguntarte algo, Patricia, que has tocado todos los temas, que has respondido varias ya de las preguntas que ya tenía. Es que hablo mucho. Pero está súper bien porque veo que la visión que tú tienes acerca de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es un poco similar a lo que pienso y me gusta eso. Pero hay algo que, claro, quiero que hablemos de eso, que es el tema de la violencia intrafamiliar. Yo como trabajadora de un programa ambulatorio, ¿cómo nosotros como profesionales que estamos bien preocupados de este tema, cómo podemos aportar ahora con un granito de arena y cómo el Estado también está resguardando la seguridad, la integridad física y psicológica también de los niños, niñas y adolescentes, que ahora en estos momentos muchos pueden estar encerrados en sus casas con su agresor? Eso
Bueno, es muy difícil. Hoy día tuve una reunión con la Fiscalía, con el Ministerio de la Mujer, con Carabineros, porque la verdad es que la situación ha sido estudiado en los países que ya llevan más tiempo en esta situación de pandemia y se produce un aumento en el ámbito del maltrato a niños y también de la violencia intrafamiliar, ¿no? O la violencia de género. Y por lo tanto acá... un poco a lo que apuntaba con lo que hablaba de las herramientas a los padres o a los adultos responsables o a las personas que están al cuidado de los niños es fundamental. Porque en el fondo si yo condiciono a los papás a perder el trabajo, a no tener cómo cuidarme de no contagiarme, a no entender cómo explicarle a los niños qué es lo que está pasando, cómo vivir esto, obviamente estoy dejando un margen muy importante para que la agresión sea una salida. Ojo, con esto no estoy justificando que pueda pasar. En ningún caso un maltrato o una agresión es justificable, nunca. Lo que estoy diciendo es que lo que el Estado tiene como deber es evitar que eso pase, evitar generar condiciones para que pase. Y por lo tanto ahí, si tú no entregas las herramientas a las familias y partes de la base como que todos sabemos cómo criar o cómo cuidar en contextos de crisis emocional como la que estamos viviendo, porque a todos nos afecta no saber hasta cuándo voy a tener que estar trabajando desde la casa, o hasta cuándo voy a tener que usar la mascarilla, o hasta cuándo voy a estar expuesto a que me contagie y me pase algo. A todos nos afecta, y a los adultos también. Entonces, ahí es donde nosotros hemos sido particularmente críticos con el rol del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No nos olvidemos. Y eso tiene un sentido. Y tiene como sentido que la obligación es entregar herramientas a las familias, no solo desde el punto de vista de que les pasen temas de comida o de apoyo desde esa lógica, que por cierto es relevante, sino que también de entrega de aspectos que relacionen cómo llevar a cabo una parentalidad positiva. Y en ese sentido, yo quiero destacar, por ejemplo, que Senda, no la Subsecretaría de la Niñez, no el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Senda, emitió unas guías de parentalidad positiva súper buenas para niños menores de 8 años y para niños mayores de 8 años hasta los 17, donde lo que aborda son cómo poder hacer acciones en la casa que no requieren de nada, que no te pide que te metas en una página web, sino que con lo que tenemos en la casa, mínimamente podemos jugar, interactuar, aprender a convivir de mejor manera con los niños, cómo integrarlos en esto, cómo hacerlos entender que esto va a pasar, que es un tema relevante, ¿no es cierto? La ansiedad que genera el no saber qué va a pasar, entonces hay que tener claro que esto va a pasar. Quizás no podemos saber hoy día cuándo, pero es algo que va a pasar. Pero también cómo potenciamos eso, particularmente en las familias más vulnerables que tienen muchas menos condiciones para sobrevivir adecuadamente a esta situación de confinamiento. Por lo que decíamos, el hacinamiento, la preocupación por la falta de trabajo, la exposición al contagio. Entonces, ahí creo que hay una deuda, pero brutal, que no ha sido abordada y llevamos más de un mes de crisis, ¿eh? Ojo. Y por eso es que yo he seguido reclamando insistentemente en esta materia, porque me parece que es crítica y que es donde hay que poner, como si tuviéramos que elegir gallinas para poner huevos, ahí. Porque ahí es donde podemos impactar positivamente, no solo en la salud emocional de los niños, sino que también en evitar que el maltrato sea algo que se incremente. Y luego, cuando no ha sido posible evitarlo, lo que es imprescindible es que las instituciones responsables de atender a las víctimas y de protegerlas funcionen oportunamente. O sea, ahí el llamado que yo he hecho a la Fiscalía en los casos de delitos, ¿no es cierto?, y a los tribunales de familia en los casos de violencia no constitutiva de delito, es fundamental, porque no sacamos nada de estar todos diciéndole a la gente, denuncie, si es que hay un maltrato a un niño, y resulta que llaman y nadie los atiende y nadie los protege. O sea, ese es el peor de los escenarios, porque en el fondo las víctimas ahí quedan en el desamparo, a pesar de que les dijimos que hicieran lo que tenían que hacer, que era denunciar. Mucho me pusiste en un aprieto, dos preguntas muy diferentes, pero que tocaste ambas cosas. Primero, muy buen dato lo del Senda, creo que poco se ha difundido y creo que es súper importante este tipo de información. La página web es www.senda.gov.cl. Son súper buenas, de verdad que las recomiendo porque es muy, muy útil. Nosotros también hemos estado difundiendo gráficas con información para tratar de generar datos, pero no toda la gente ve redes sociales
lamentablemente la televisión abierta no da está tipo de su labor de espacio, comunicación digamos, y educación. Digamos que los matinales están llenos de alcaldes y parlamentarios más que de otra cosa, entonces... O del mismo alcalde. Bueno, y la pregunta tiene que ver también con esto del confinamiento, con lo que ha hecho el Estado, que llamamos el gobierno llamó un mes en esto, y todavía hay muchas cosas que están en el aire. Yo personalmente puedo entender que hay muchas cosas que no se saben, información que va cambiando, pero muchas cosas que generan aún más incertidumbre y desconfianza. Una de ellas tiene que ver con el ámbito educacional. Tenemos muchas cosas ahí, pero de partida se habla de confinamiento, se habla de suspensión de clases, los niños van a las casas, los papás también, se trata de hacer educación a distancia que no es posible para todos, y al mismo tiempo se pide a los papás que teletrabajen y cuiden a niños y además les enseñen, algo que es muy difícil. Y hay algunos colegios que exigen producción, digamos, de lo que está las tareas, ¿cierto? Las guías, tareas, que también es más difícil aún. Eso es una cosa. ¿Cómo se ve esa situación de la educación a distancia tan improvisada y tan exigente que se da en algunos casos? Y la segunda parte asociada a eso tiene que ver con vuelta de estas vacaciones, que personalmente creo que ha sido una muy mala decisión, la forma de nombrarlas, debió haber sido suspensión de actividades académicas, no vacaciones, porque no son vacaciones. Vuelta de las vacaciones, todavía no se sabe nada si se vuelve o no se vuelve, en caso de que se retorne a las clases, por sectores, lo que sea. Educarse es un derecho de los niños. Y los colegios buscan también asegurar que ese derecho se cumpla. Si uno no lleva a los niños por un periodo de tiempo determinado, empiezan a hacer llamados y denuncias. Si yo hoy día como padre decido que el derecho a estar sano, no sé cómo se llama eso, el derecho a estar sano de mi hijo, el derecho a la salud, a no transformarse en un vector de contagio para mi familia, etcétera, etcétera, es mayor que el de la educación, ¿puedo correr el riesgo de que se me denuncie o que estoy incurriendo en algún delito por no llevarlo al colegio? Esta es una pregunta que mi compañera me pidió que hiciéramos, Nicole. Muchas gracias. Respecto a lo primero, bueno, Roberto es abogado y compartirá esta expresión conmigo. Las cosas son lo que son y no lo que se dice que son. Por lo tanto, por mucho que el ministro diga que esto son vacaciones, esto no son vacaciones, esto es un confinamiento obligado, punto. O sea, póngale el nombre que quiera, pero eso no es vacaciones. Las vacaciones tienen que ver con un derecho humano, que es el derecho a la recreación, al descanso, al ocio, y nada de eso los niños están siendo capaces de hacer en este contexto. Por lo tanto, desde ahí, por cierto que no corre, y por cierto que nos preocupa que si es que el año escolar se reanuda, en el momento que se reanude, se contemple un espacio real de vacaciones, no esto que no son vacaciones. Hashtag no son vacaciones. Luego, en relación con el retorno a clase, bueno, un poco lo que hablábamos, ¿no es cierto?, de cómo en definitiva las autoridades del Estado debieran ser responsables de contribuir a bajar la ansiedad, la angustia, en vez de favorecerla. Entonces, cuando tú tienes un ministro de Educación que dice en una entrevista que se vuelve a clase el 27 de abril, y por otra parte tienes al ministro de Salud diciendo que en esa fecha van a ser los picos de los contagios, tú dices, esto es broma, digamos, no me cuadra. Entonces, lo que yo creo es que acá hay que tomar una definición que pasa por poner en el centro el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Y ese centro pasa porque ellos estén cuidados, protegidos y en condiciones en que su salud emocional también esté protegida. Entonces yo creo que acá, en vez de estar con este tema de que vamos a volver por partes, por no sé qué, debiera tomarse una definición que desde mi perspectiva debiera ser que se reanudan las clases el segundo semestre, si es que este tema ha concluido, o al menos que se reanuden cuando se haya terminado el estado de excepción constitucional por pandemia, que es una definición que todos tenemos claridad de la fecha, y que por lo tanto eso permite a los padres tener claridad de la situación, a los niños tener claridad de la situación, y mermar y disminuir el estrés en esas condiciones, ¿no? Pero bueno, eso es algo que nosotros vamos a pedir. En pedir no hay engaño, dice el dicho también, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que es importante cómo los papás también intencionan eso, porque efectivamente el rol de cuidado de que no quiero que mi hijo se exponga es fundamental. Y acá hay una intención, al menos que uno observa en los diálogos, en la información, en lo que se va dando, como de vamos retomando la, comillas, normalidad. O sea, van a abrir los malls. Y yo de verdad me apanica un poco eso, porque honestamente yo vivo en una comuna que hasta hoy día está en cuarentena,
he tenido que salir por trabajo y también he salido con el permiso para el supermercado, no sé qué, y yo digo, oye, pero estamos en cuarentena, pero la calle está llena, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, si es que ya la cuarentena no existe, si es que abrimos los malls, si es que la gente tiene que volver a sus lógicas como normales, comillas, insisto en la comilla de lo normal, de verdad que me preocupa qué va a pasar con los contagios, qué va a pasar con la exposición. Y ciertamente me parece que a tu pregunta de la denuncia no aplica. O sea, si yo estoy preocupado de la salud de mi hijo, ¿cómo vas a mantener la distancia social en un colegio? Ciertamente, O sea, y sobre todo en lo más pequeño, es casi imposible. Es inviable. ¿Cómo le dices a los niños chiquititos de 4 años, no jueguen, no se toquen? O sea, incluso a los más grandes, a los de básica. No puedes, o sea, hay que, por eso les digo, acá el centro está en que si las decisiones públicas se adoptan desde el interés superior del niño, que no es un favor que el Estado hace, sino que una obligación de tenerlo como consideración primordial, porque es lo que nos obliga a la Convención, obviamente las decisiones institucionales serían distintas. Y ese es el llamado que nosotros hacemos, y que esperamos que se entienda. Sé que te queda muy poco tiempo para esta conversación, pero tengo una pregunta que viene de los comentarios de este live y que tiene que ver con algo que también mencionaste. Cristina Valenzuela Contreras nos pregunta en relación a los presupuestos de salud mental, que son precarios e insuficientes para la atención de niños, niñas y adolescentes. Se recortan los presupuestos de los programas, que hoy la mayoría de las personas están en confinamiento, hay inequidad en conectividad para la clase online, la desigualdad que cae sobre los niños es muy alta. Entonces, la pregunta en general es, ¿cuál es el estado de la salud, de los servicios de salud mental, que es lo que trabaja Camila, para niños, niñas y adolescentes a través de los distintos programas que ofrece el Estado? ¿Suficiente? Pésimo. O sea... ¿Qué podemos hacer para qué se puede hacer? Pero no solo ahora, ojo, no solo ahora, ¿eh? No solo en la crisis, y ese es el problema. Lo que pasa es que la crisis es como que nos golpea y nos revienta en la cara la manifestación clara de lo que no hemos sido capaces de construir en etapas de normalidad. Cuando tú saca la sombra de alguna forma. Exacto. En el fondo, mira, y lo voy a reflejar en algo muy claro. Si tú tienes a un niño que es víctima de un delito sexual, que el delito sexual es probablemente lo que más violenta a un ser humano cuando se produce. La Camila psicóloga lo sabrá con mayor propiedad que yo, que solo soy abogada, con complejo de psicóloga, pero solo abogada. Imagínate que en los casos de niños que son víctimas, y esto lo sé de directo conocimiento, yo fui fiscal 9 años, trabajé en la fiscalía 15 años, o sea, no me cuentan historia, tienen que esperar entre 6 y 1 año y medio para ingresar a un tratamiento reparatorio. Entonces, ¿por qué pongo este foco en niños que sean víctimas de agresión sexual o de maltrato? Porque si ni siquiera ellos tienen una posibilidad de acceder a salud mental oportunamente, ¿qué queda para quienes están en una situación que no ha implicado una victimización en términos de delito, sino que situaciones de necesidad propia del desarrollo, de la convivencia y de cosas distintas a esa situación? Entonces, el énfasis en el tema de salud mental es prioritario, pero también el énfasis, y por eso te digo, en la prevención de las vulneraciones, en la forma en la que logramos dar herramientas a las familias para que críen en contextos de reconocimiento y no de maltrato es fundamental, porque aquello te permite una crianza más sana, una convivencia que no agudiza o no implica demandar luego de la intervención necesariamente en el ámbito de la salud mental. No sé si me explico. Entonces, acá en el fondo somos tan malos reaccionando, pero también estamos siendo pésimos en prevención. Y es ahí donde yo creo que hay que apostar. El tema es que apostar en prevención, una decisión pública estatal de invertir dinero en prevención, involucra hacer el costo o la pérdida política de no cortar cinta mientras yo gobierno 4 años. Entonces, ¿quiénes están dispuestos a hacer ese costo de no cortar cintas en los 4 años? Porque la prevención y la inversión en prevención yo la voy a ver, no en 4 años, la voy a ver en 8, en 10 generaciones. Bueno, cierto, lo que tú dices más o menos es como invertir en la promoción, en el promover una crianza respetuosa, una educación
que dejemos el adultocentrismo de lado y pensemos más, de verdad en los niños primero, no lo dejemos en el meme de los Simpsons. Roberto, Camila, no sé si tienen alguna otra duda que puedan hacerle a Patricia, porque estamos en los minutos. Muy corto, saliendo un poco del tema de estos temas tan entretenidos. Son tantos flancos abiertos en materia de infancia y claro, hay tanta deuda de parte de nosotros como Estado, no solamente como Estado, como el aparato estatal, sino el Estado, todos nosotros, nación, incluyéndonos, que habría muchas cosas que preguntar en realidad. Pero tengo una duda de la cual necesito salir, que está fuera de eso. Tú, este cargo del defensor de la niñez, estoy súper de acuerdo con Matías, es como el cargo de un superhéroe, es como el nombre de un superhéroe. Más lejos de eso, en todo caso. Bueno, de todas formas. Pero te llega mucha, digamos, comentario, crítica en términos no muy constructivos. Hay mucha carga de parte de, vamos a decirlo, gente con intereses políticos, ideológicos creados. Y llega mucho de eso, se puede apreciar. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se soporta una presión que yo creo que es diaria, todos los días, entrar de repente a tu cuenta en redes sociales y ver que ya te están dando otra vez por qué sé yo, porque se les ocurrió, porque muchas veces no hay ningún motivo en realidad? Mira, la verdad es que yo me he acostumbrado y he tratado de quedarme con lo bueno, con lo mucho bueno. Y sabes que yo creo que hay parte que me da una cierta tranquilidad, que tiene que ver con que los comentarios negativos no vienen de gente que trabaja con infancia. No vienen de gente que ha estado todo el tiempo preocupado de que los niños, niñas y adolescentes sean considerados sujetos de derecho. Y eso para mí es como algo que me refresca en el fondo, que me da más energía para seguir peleando, para seguir haciendo lo que hay que hacer, porque yo lo he dicho en términos de que los derechos y los niños, niñas y adolescentes no le pertenecen ni a la derecha ni a la izquierda. Y eso es lo que para nosotros es el único motivo de actuación, son los derechos humanos de los niños. Por lo tanto, si tú eres de izquierda o eres de derecha, pero no crees en los derechos humanos de los niños, obviamente vas a estar en desacuerdo con lo que yo planteé y con lo que nosotros como institución hagamos. Si también crees que las situaciones que implican que los niños participen, que su autonomía progresiva sea reconocida, es algo contrario a los principios, a sus ideologías, obviamente que van a chocar con lo que la Defensoría de la Niñez está haciendo, porque la Defensoría de la Niñez nació, como yo siempre les digo a los adolescentes y a los niños cuando hablo con ellos, para y con ustedes. Y eso es lo único que nos interesa. Lo que sí debo reconocer que en términos personales, a mí me preocupa en general mi familia, porque mi mamá, que se las da de moderna, tiene Twitter, mi hermano tiene Twitter, entonces de repente ven y me mandan y me dicen, oye, ¿qué onda esta gente? ¿Qué mala onda? Entonces, como que yo les digo, pero no se preocupen, no lo lean, onda, no es necesario. O sea, como que me preocupan más ellos y también me preocupa en ese sentido, claro, que ellos lo pasen mal, porque también cuando hay algunos políticos que tienen ahí como un target de tratar de pelear conmigo, yo me entretengo básicamente, pero porque para pelear se necesitan dos y yo en realidad más bien respondo desde lo que para mí es argumentar, porque yo si defiendo algo lo defiendo con argumentos, entonces como que les preocupa esa situación, de que esté expuesta, de que pueda, bueno, ahí surgen también los temores personales, ¿no es cierto?, de cuando se vivieron épocas dictatoriales, la gente tiene temores que yo por lo menos, que soy una profunda convencida del valor de la democracia, ni siquiera me represento como una posibilidad en términos de algún tipo de ataque o cosas de esa naturaleza. Así que lo he sabido sobrellevar. Obviamente hay un factor de estrés importante, pero que tiene que ver más bien con lo que les decía delante, con la frustración de no poder lograr los cambios con la rapidez que necesitamos. Pero bueno, eso es un trabajo diario que tengo que hacer y que además he tenido que hacer siempre, porque es más bien parte de mi estructura de personalidad que del rol que esté ejecutando. Muchas gracias.
Muchas gracias, Patricia, por tu tiempo. Y nos pasamos enormemente de lo que habíamos conversado. Muchas gracias, Patricia, por tu tiempo. Ha sido una conversación muy entretenida. Y si tienes mucho más que decir, nosotros felices de invitarte de nuevo y tenerte en otro programa en el momento que tengas disponibilidad. Tenemos 3.000 preguntas más por hacerte. En los comentarios se nos quedaron técnicamente todas las preguntas, pero ha sido un poco difícil mantener el ritmo. Muchas gracias por tu participación. Pero ahí guárdenlas y hacemos otra sesión. Perfecto. Tal como le dijimos a Fernando Adri ayer, te vamos a cobrar la palabra, me comunico directamente con Andrea. Bueno, deberán juntar a Atria, a Claudio y hacemos algo más dinámico ahí, para que también empiecen a meterse en infancia y nos ayuden. Claudio también ofreció que podía participar otra vez con nosotros. Fernando te mandó muchos saludos para este capítulo, así que podríamos ver si nos da el tiempo y la agenda a todos ustedes. Bueno, nosotros sí. Para poder tener una conversación de ese tipo. Muchas gracias por tu participación, Patricia. Ha sido enormemente valorable poder escuchar desde tu parte un tema que no muchas veces se conversa en ese tipo de programas. Este es un programa que está enfocado bien al ámbito político, más duro, hablar de constitución, hablar del proceso constituyente y el futuro plebiscito. Pero esto es un tema que no habíamos podido tocar y es un tema importante y muy relevante, ya que nos afecta a diarios a todos de una manera u otra. La infancia donde se desarrolla la sociedad futura, entonces no le damos la relevancia que merece. Yo en lo personal me siento absolutamente agradado de poder hablar de mi infancia en una instancia como esta, y también quiero extender el agradecimiento a Patricia por permitirnos contar con ella para poder hablar de esto. Camilo. Sí, no, yo también quedé fascinada con las palabras de Patricia en realidad. Excelente. Debo confesarlo. Sí, no, lo que pasa es que rescato muchas cosas de las que dice. Que la participación de la creación de ustedes nace por este apuro de la sociedad de necesitar una entidad que se ocupe de la infancia. Entonces creo que está en nuestras manos que se visibilice más a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y nada, porque se ocupen los puestos quienes son profesionales de la infancia, que derechos de la infancia, que se preocupen de la infancia, más allá del sector político. Y también ocuparse también en no seguir recortando los recursos en los programas, por favor, porque creo que también eso también influye mucho en cómo están hoy día la situación en la infancia. Pero genial, un agrado de escucharte y poder haberte preguntado estas cosas que en realidad son muchas cosas que me gustaría preguntar, pero dado el tiempo no se pudo, ¿no? Gracias, pero Patricia. Ahí anótenlas todas y me comprometo a hacer otra sesión. Muchas gracias, Patricia. Un saludo a todos quienes los ven. De verdad, creo que estas instancias son fundamentales. En definitiva, así construimos comunidad y al menos quienes ejercemos cargos de autoridad, desde mi visión o como entiendo la función pública, es fundamental que tengamos estos espacios de contacto, de conversación y de posibilidad de interactuar con quienes están día a día viviendo qué es lo que está pasando en nuestro país. Así que muchísimas gracias por la invitación y mi compromiso está para alguna otra sesión en que podamos ahondar y desarrollar todas las preguntas que quedaron pendientes. Así que un abrazo grande desde gracias, Santiago, Patricia. Cariños a Maule por allá. Patricia. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao, chao. 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 Bueno, terminamos así una nueva entrega de este ciclo especial de ¿Qué tal cada Decida Podcast? Muchas gracias a todos quienes estuvieron viéndonos en vivo. Muchas gracias por los comentarios. Puedo leer aquí algunos de los nombres. Natalie, Cristina Valenzuela, Pilar Vázquez, Isabel Martínez Barra, Isabel... Isabel me comentó muchas veces, disculpe Isabel por no poder leer sus comentarios. Leila, Rodrigo, que me estuvo viendo ya que no puedo participar hoy día. Carolina Castro, nuevamente seguidora constante. Eliana, que no pudo estar con nosotros. Bebé Martínez, que también nos da las gracias por invitar. Y bueno, Patricia ya nos dejó, pero como dijo ella, estas son instancias muy importantes de participación. Es genial, lo digo desde muy, muy profundo, genial la posibilidad de conversar de esta manera. Nosotros que somos ciudadanos, no somos periodistas, no tenemos un programa que se vea a nivel nacional, poder conversar con personalidades de la política y de la sociedad, como Patricia Muñoz, como fue ayer Fernando Atria, como fue antes Claudio Nach, cómo será en lo que viene
digamos los teasers, Claudia Hayes, Jaime Baza, Matías Azón, Rodrigo Mundaga, vamos por ese camino. Es importante, y esto es muchas gracias también a las redes sociales y estos espacios que generamos, y sobre todo gracias a quienes nos escuchan y en este caso nos ven, porque son ustedes los que permiten que al tener audiencia la gente quiera conversar con nosotros para poder llegar a esa audiencia. Muchas gracias a todos. Gracias Roberto, gracias Camila. Si tienen más comentarios, por favor, este es su micrófono. Gracias por Camila. la invitación. No, de verdad, muchas gracias porque, claro, soy una simple ciudadana, pero psicóloga infanto-juvenil, y de verdad que estos espacios son de verdad muy, muy, muy importantes. Que se hable de los niños, niñas y adolescentes, y obviamente también de cómo construir una nueva sociedad a través del apruebo. Muchas gracias Camila por tu participación. Si logramos convencer a coordinar una nueva conversación con Patricia, ten por seguro que te vamos a llamar. Muchas gracias Camila. Roberto. Del mismo modo que Camila, también muy, muy emocionado por haber podido participar de esta conversación. Los caminos profesionales no me llevaron por el lado de los derechos de la infancia, pero nunca perdí de vista la relevancia de esto, lo deficitario que es en muchas partes de nuestro sistema de protección a la infancia, por lo menos desde mi perspectiva profesional. Entonces siempre estuvo como el bichito. Para mí este tema de la protección de los derechos de la infancia, que son derechos humanos, que todos estos conceptos que Patricia nos lanzó encima de forma tan brillante, son cosas que necesariamente hay que estar poniendo de relevancia una y otra vez en cuanto se pueda, porque de verdad es importante. La infancia es el lugar donde vamos a desarrollar la sociedad del futuro. Entonces no podemos ignorarla, ni algo que es una idea fuerza de lo que dijo Patricia, que se me quedó mucho, es que bueno, hay que entender a estos niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y eso no lo hemos estado haciendo. Como objetos de tutela, como objetos de protección lo hemos estado haciendo, y nos falta entenderlos como sujetos de derecho, y probablemente eso sea un paso relevante para que tengamos una o dos generaciones futuras, ¿cierto? Con un nivel de vida mucho mejor que el que hemos tenido en el pasado, que tenemos ahora. Entonces es muy importante este tema. Estoy muy agradecido y entusiasmado después de la charla de Patricia. Gracias por permitirme participar. Bueno, terminamos así este nuevo capítulo de ¿Qué Talca Decía Podcast? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como que Chile Decía Maule en Facebook, @Que Talca Decida en Instagram, y esperen este capítulo en sus plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast y YouTube. Saludos a todos, los dejamos pronto en el Facebook con algunas sorpresas de lo que se viene la próxima semana. Muchas gracias, adiós. La ciudadanía chilena se trata en la actual Constitución en el título 2 sobre nacionalidad y ciudadanía, específicamente en el artículo 13, que indica que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Curioso porque la definición estricta, de acuerdo incluso a la propia Real Academia Española de la Lengua, es condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado. Y como los abogados saben, un imperativo que pasa casi a ser una norma de la naturaleza, las cosas son lo que son y no lo que se dice que son. Ciudadanía es un concepto eminentemente político, luego jurídico. Lo cierto es que, aplicando la dimensión política de esta idea, nuestra actual Constitución no le reconoce derechos políticos y sociales que permitan intervenir en la política a las personas menores de edad. ¿Por qué resulta curioso? Bueno, porque pese a esto, prácticamente todas las movilizaciones sociales del siglo XXI han sido impulsadas por ciudadanas y ciudadanos menores de edad. 2004, 2005, 2006, 2008, 2011, 2012, 2017 y la última que terminó teniendo el poder constituyente de 2019. El reconocimiento de la capacidad de participar en política no es una cosa excepcional, debiese ser un imperativo mínimo por dos cosas. Si ya sabemos que en la práctica las y los menores de edad ya ejercen ciudadanía independiente de lo que dice la actual Constitución, lo que prueba también su ineficacia, darle reconocimiento a esa ciudadanía no sería más que eso, reconocer lo que ya ocurre en la realidad,
Por otra parte, somos una sociedad que, contrario a lo que muchos creen, establece más deberes que derechos, y lo que pasa con los menores de edad es ejemplificador. Son susceptibles de ser condenados y sancionados con normas penales desde los 14 años, pero no tienen atribuciones para actuar diciendo lo que piensan de manera institucionalizada con capacidad de incidir en la vida pública. ¿Son entonces solo conscientes de la compleja responsabilidad penal, pero no de lo que opinan políticamente? Difícil sostener argumentos como este. Cuando llamamos a aprobar una nueva constitución, se trata de esto. Démosle cuerpo normativo en nuestra Carta Fundamental a uno de nuestros principales actores políticos de las últimas 2 décadas. De eso hablamos cuando hablamos de dignidad. Y aquí cerramos otro capítulo de Que Talca Decida Podcast. Hasta la próxima semana y te esperamos con nuevos invitados. Síguenos en redes sociales y comparte.